Listo. Pues continuamos. Ya vimos la clasificación de acuerdo a donde se implanta el óvulo. Puede ser ampular, rítmica, intersticial o intramural. La epidemiología. En Colombia, pues lo que informa Profamilia dice que hay una tasa de 15 por 1000 embarazos. Entonces, 15 de cada 1000 embarazos son ectópicos. El DANE también informa que en el 2005 el embarazo ectópico fue la 9ª causa de muerte materna, responsable de 20 de las 556 muertes maternas registradas, o sea, igual es un porcentaje 3.6. Si nos damos cuenta, sí mueren muchas mujeres por esta causa. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico temprano, de cuando inician esos dolores bajitos que no se pueden, pues que no tienen ninguna causa aparente. Es importante consultar por urgencias, pues y más si son mujeres que están en una edad reproductiva, que de pronto no están con métodos de planificación, o en algunos casos están con métodos de planificación, pero no son lo suficientemente efectivos. Es mejor siempre ante esos dolores consultar oportunamente. Bueno, entonces la fisiopatología el embarazo ectópico se asocia con factores de riesgo que lesionan la trompa y alteran el transporte del embrión. Estos factores de riesgo pueden ser una cirugía previa de las trompas, incluso la esterilización. Entonces, cuando muchas veces hacen esterilización y los métodos no funcionan, han habido casos que a pesar de la cirugía de ligadura de trompas no funcionan, y ahí es donde se pueden dar los embarazos ectópicos. También se puede dar por infección en las trompas, salpingitis. Infección en las trompas también es uno de los factores de riesgo asociado a este tipo de embarazo. El embarazo ectópico previo, generalmente cuando es una paciente que ya ha tenido antecedente de embarazo ectópico previamente, pues es uno de los riesgos también, que su próximo embarazo pueda volver a ser un embarazo ectópico. Entonces hay un riesgo muy grande que pueda volver a causarse un ectópico. La otra causa puede ser el otro factor de riesgo puede ser una endometriosis, que es la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica. Entonces es un tejido que nace y crece, que pues no está dentro del útero, que es donde debería estar. Otra causa asociada puede ser las anormalidades congénitas de las trompas. Una paciente que tiene una enfermedad congénita en las trompas también puede desarrollar este tipo de embarazo. Y adherencias secundarias a intervenciones quirúrgicas sobre el útero, los ovarios o los órganos pélvicos abdominales. Pues estos son los factores de riesgo que pueden hacer que la trompa se lesione y pueda alterar todo el transporte del embrión hasta el útero, que es donde se debería implantar finalmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, digamos que dentro del cuadro clínico pueden haber varias cosas importantes. Entonces, una de ellas es un embarazo ectópico no roto o en evolución, que es como lo menos grave que podría pasar. En este embarazo ectópico no roto, vamos a encontrar dolor pélvico o dolor abdominal. ¿Se acuerdan? Dentro de los dolores abdominales vimos este tipo de dolor que podía darse en los embarazos ectópicos. Amenorrea o alteraciones de la menstruación. ¿Qué significa esto? La amenorrea es que no llega el periodo, que la paciente está sin periodo, o alteraciones en la menstruación, digamos irregularidades, que a veces le llega, a veces no le llega, a veces
es abundante, otras veces es escaso. Entonces, todos estos son como las alteraciones de la menstruación. Hemorragia del primer trimestre de la menstruación. Entonces, de la gestación, es que la menstruación. Entonces, las pacientes que presentan hemorragia en el primer trimestre de la gestación, pues no es normal que esto pase. Entonces, pues, y las masas pélvicas. Pues, cualquiera de estas manifestaciones, pues pueden estar indicando un embarazo ectópico. No roto, ¿no? No roto. Entonces hay que saber diferenciar, porque si ustedes se dan cuenta, el dolor abdominal y el dolor pélvico, pues puede puede darse en muchas condiciones. Aquí que debemos diferenciar que no vaya a ser una enfermedad pélvica inflamatoria, que el dolor es en los dos lados, ahí puede producir fiebre, a la palpación existe, y adicionalmente existe antecedente de leucorrea, que es aumento de la secreción vaginal de la paciente por una infección cervicovaginal. Entonces, por eso es importante saber diferenciar. Esto pasa en la enfermedad pélvica, la fiebre, la leucorrea, el dolor que es bilateral en ambas partes, entonces no hay que confundirla. También se puede confundir con apendicitis, pues hay un dolor en la fosa ilíaca derecha, fiebre y síntomas gastrointestinales que nos puede también hacer confundir con que sea un embarazo ectópico. Y otros diagnósticos que deben considerarse que también pueden ser motivo de confusión, es la persistencia del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el que es cuando se fecunda el óvulo, crece y secreta progesterona, ¿sí? Durante los primeros meses de embarazo. Entonces, muchas veces se tiende a confundir con esta situación. Cuando hay un quiste ovárico que duele mucho, cuando se rompe el cuerpo lúteo también puede haber cólico, puede haber molestia. Cuando hay un quiste ovárico, cuando hay litiasis o infecciones renales. Entonces hay que estar muy atentos, pues, para hacer un diagnóstico diferencial que puede prestarse para confusión del diagnóstico del embarazo ectópico. Bueno, ¿qué exámenes paraclínicos se deben tomar en estos casos para estos pacientes? Pues se debe tomar la famosa titulación seriada de gonadotropina coriónica humana, que es la BHCG. Si ustedes saben, pues este examen nos ayuda a mirar si la paciente está en embarazo, y adicionalmente cuántas semanas de embarazo podría tener. Entonces, en los casos de embarazo intrauterino normal, la concentración de la hormona se duplica de 1.4 a 2.1 días, es decir, va duplicando como cada 2 días, aproximadamente va aumentando en un 66% en 2 días. En los embarazos intrauterinos de mal pronóstico y en los ectópicos no se observa este aumento de esa hormona como debería ser. Entonces eso es algo importante para que tengan en cuenta. Si la hormona aumenta como debería ser, pues es un embarazo normal, pero cuando la hormona se queda como la progresión no es normal, se puede sospechar de un embarazo ectópico. También esta hormona la titulación seriada de beta nos sirve, pues, para mirar en qué momento se puede hacer una ultrasonografía o una ecografía, pues porque esta nos da el número de semanas que puede tener la paciente cuando es un embarazo intrauterino normal. ¿Listo?
La ecografía transvaginal detecta pues, si la gestación es intrauterina desde la semana 5 o 6 de gestación y digamos que en esta no se puede identificar tan fácilmente cuando es un embarazo. El saco vitelino, que es el que va a arrojar al bebé, no se encuentra, no se puede identificar a las 3 semanas, no se puede identificar tan prematuramente, ¿sí? En el embarazo normal, pues en ecografía tan pronto se tome, si la paciente tiene 5 o 6 semanas, ya se puede evidenciar si el útero, si el bebé está implantado en el útero como debería ser, que es lo normal. Ultrasonido transvaginal, pues que es digamos, la ecografía transvaginal que se realiza, que también pues, nos va a dar indicios de cómo está el bebé implantado, si está en intraútero. La progesterona nos puede ayudar a excluir si es un embarazo ectópico cuando se encuentra por encima de 25 nanogramos, es su valor como su valor normal. ¿Por qué? Porque esta progesterona no es compatible con un embarazo normal, o sea, esta progesterona no debería estar aumentada en un embarazo normal. Entonces, si está aumentada, nos puede estar indicando que hay un embarazo que está por fuera del útero. Otro es curetaje uterino, que curetaje uterino es una muestra de endometrio que se puede obtener por biopsia. Puede ser en un consultorio o cuando se está haciendo, no sé, una dilatación o un legrado. Y pues obviamente se debe hacer cuando ya cuando hay un diagnóstico de un embarazo no viable. Una paciente que tiene un embarazo normal no se le puede hacer esto porque pues obviamente es introducir un aparato a nivel del cuello del útero. Pues si es un embarazo no viable se hace este tipo de procedimiento. Y ahí pues se puede mirar si hay saco gestacional o no. Y pues la laparoscopia que nos permite ver, no solo permite aclarar el diagnóstico en casos dudosos, sino que permite dar tratamiento. Hay otra condición que se llama aborto tubárico. Entonces, uno es el embarazo ectópico no roto, el otro es algo que se llama un aborto tubárico. Que en este caso ocurre sangrado hacia la cavidad peritoneal. Al tacto vaginal el cuello permanece cerrado y siempre hay dolor a la movilización. Entonces el cuello del útero siempre va a estar cerrado y cuando el médico hace el tacto y hace movimientos, pues va a doler, va a haber un dolor fuerte. El estado hemodinámico de la paciente empieza a deteriorarse y empieza a presentar palidez, hipotensión postural, taquicardia, hipotimias, y el hemograma va a buscar anemia, pues va a arrojar anemia. ¿Por qué? Pues porque la paciente está perdiendo sangre hacia el peritoneo. Entonces, esta es una de las otras alteraciones que se puede presentar. La otra, y que esta es una de las más peligrosas, es el embarazo ectópico roto. ¿Por qué? Porque hay ruptura de la trompa que ocasiona sangrado hacia la pared peritoneal. La paciente presenta dolor intenso en el hipogastrio, que ya sabemos cuál es el hipogastrio, es el que se encuentra en la parte de abajo del abdomen, o en la fosa ilíaca, que se irradia al epigastrio y al hombro. Entonces es un dolor muy fuerte, se puede confundir con lo que les decía, con una apendicitis, por eso es importante estar muy pendiente, muy alerta de qué tipo de dolor. Sin embargo, este se irradia hacia la parte de arriba del abdomen y hacia el hombro. Después de esto, evoluciona abdomen agudo,
que es el dolor del que hablábamos en la clase de dolor abdominal. Y se acompaña de palidez mucocutánea. Por supuesto, va a estar pálida la paciente porque va a estar sangrando internamente. Se va a presentar hipotensión, taquicardia, lipotimia y shock hipovolémico. Pues si la hemorragia es grave y no se detiene. También se presenta dolor a la movilización del cuello del útero, a la presión del fondo de saco posterior y a la palpación bimanual. Si el médico palpa el abdomen, le va a doler muchísimo. Si hace tacto, también va a doler mucho la movilización del cuello. ¿Qué más? Bueno, de embarazo ectópico roto. Entonces, esas son las características. Pueden identificarse engrosamiento, masa de los anexos. Y en la ecografía o en el ultrasonido se encuentra líquido libre en cavidad, que corresponde generalmente a hemoperitoneo. Y obviamente en el cuadro hemático se va a evidenciar anemia porque la paciente ha perdido mucha sangre. Otra que se puede presentar con ectópico es el embarazo ectópico roto y organizado, que ocurre cuando después de la ruptura o aborto de la trompa, ocurre después de la ruptura o aborto de la trompa, la hemorragia se detiene espontáneamente y quedan los productos de la concepción en la cavidad abdominal. Entonces en esta la hemorragia cede solita y lo que había fecundado, el óvulo que ha fecundado va a quedar depositado en la cavidad abdominal. En esta podemos encontrar un dolor en hipogastrio, también en la parte baja del abdomen, que es difuso. Se puede ir localizar hacia una de las fosas ilíacas. También hay amenorreas, suspensión del periodo o irregularidades. Y en el examen físico se encuentra palidez mucocutánea, signos tardíos de hemoperitoneo. En ocasiones en el examen ginecológico se encuentra sangrado escaso de color oscuro o dolor a la movilización del cuello. Y pues el útero en este caso se puede encontrar de tamaño normal. Y hay dolor a la presión pues del fondo del saco posterior. Cuando son casos dudosos, la laparoscopia pues permite precisar cuál es el diagnóstico definitivo. Pues el tratamiento inicial de estas pacientes es garantizar un adecuado acceso venoso, una vena de grueso calibre donde se le puedan administrar los medicamentos, los soportes de líquidos y medicamentos si es el caso. Se deben tomar muestras de sangre de laboratorio, cuadro hemático pues para mirar el grado de anemia, hemoclasificación y pruebas cruzadas. ¿Para qué se toman estos exámenes? Para mirar si la paciente está muy anémica, ha perdido mucha sangre, si hay necesidad de transfundirla. Para eso se deben tomar las pruebas cruzadas y la hemoclasificación, para saber qué tipo de sangre es y poderla transfundir. La administración de cristaloides, de líquidos endovenosos, en infusión rápida, y también pues en este caso la elección del tratamiento depende también del cuadro clínico de la paciente, de las condiciones en que se encuentre. Y los tratamientos quirúrgicos, digamos que estos van más de acuerdo al tipo de embarazo ectópico que se presente, es donde se decide qué tipo de tratamiento quirúrgico se da. Entonces, por ejemplo, en el embarazo ectópico no roto, pues digamos que la vía de elección en los casos es la laparotomía, que es que se hace una incisión en la línea media abdominal de las pacientes. En el embarazo ectópico roto, pues es una de las indicaciones que se debe hacer la laparotomía. En pacientes hemodinámicamente inestables se hace la laparotomía. Cuando el cirujano de pronto no tiene los recursos para hacer una cirugía laparoscópica, pues se hace este tipo de tratamiento quirúrgico. Cuando es embarazo ectópico que no está roto, digamos que aquí se puede hacer salpingectomía, que es que se le quitan las trompas,
o se hace algo que se llama salpingostomía, que es para que pueda drenar y salir la sangre. También se puede hacer algo que se llama histerectomía, este es en casos ya como más avanzados, que es que se le quita el útero o la matriz. Entonces, aquí en la foto, en el dibujito está, cuando es parcial, pues se quita una parte de la matriz, cuando es total se le quita toda la matriz o el útero a la paciente. Entonces, digamos que de acuerdo a la complicación, al daño que haya causado, es como se da el tratamiento. Obviamente el ginecólogo decide qué tipo de tratamiento requiere la paciente, si hay que salpingectomías que le quitan una trompa, que generalmente lo hacen cuando es un embarazo tubárico roto. Entonces hay que necesidad de quitarle la trompita de falopio a la gestante. Entonces, por ejemplo, en este caso, la paciente le queda la otra trompa, digamos que intacta. Podría más adelante darse otro embarazo, pero como se los mencioné, pues el riesgo de que vuelva a ser un embarazo ectópico es bastante grande. El tratamiento quirúrgico pues se da en embarazo ectópico roto, cuando es mayor de 4 centímetros, cuando hay persistencia de dolor por más de 24 horas, cuando hay necesidad de hacer una laparoscopia para establecer el diagnóstico, cuando se hace cirugía radical o salpingectomía, cuando hay hemorragia incontrolable, cuando hay lesión extensa de la trompa de falopio, cuando hay un embarazo recurrente en la misma trompa, o cuando ya hay maternidad satisfecha. También se puede dar que le quiten la trompa y ya la paciente pues no va a volver a tener más hijos. La laparotomía cuando se hace cuando hay inestabilidad hemodinámica, como les decía, y cuando la laparoscopia pues es muy difícil, es cuando se hace la laparotomía. Básicamente pues el tratamiento también busca conservar la trompa de falopio funcional y evitar riesgos pues para la paciente al hacer un procedimiento quirúrgico. Se va a hospitalizar a la paciente, se debe realizar una evaluación clínica estricta, determinar pues por el medio de la beta qué edad gestacional tiene, y también se puede usar algo que se llama un medicamento que se llama metotrexato, que en muchos casos se usa para masas que son muy pequeñas, cuando la paciente quiere más adelante tener hijos, tratan de manejar este tipo de medicamento pues para no afectarle para no tener que hacerle tratamiento quirúrgico. ¿Qué más? Ya, pues el pronóstico de los pacientes, pues depende, el pronóstico de estas pacientes depende del diagnóstico, de la gravedad, de qué tipo de las complicaciones pues que pueda tener. Que lo más grave es cuando se rompe, cuando hay ruptura del embarazo ectópico, es una de las cosas más graves, es el responsable pues de la mayoría de muertes maternas, y pues una secuela de la enfermedad importante de su tratamiento pues es la infertilidad. O sea, pacientes ya no van a poder en su gran mayoría tener bebés. Esto es como lo principal de esta patología. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. ¿Sí quedó claro? Listo. Listo, chicos. Entonces, pues estos fueron los temas de urgencias ginecológicas que vimos. Ya de urgencias ginecológicas no vamos a ver, digamos que vimos como lo principal que pueden ustedes encontrarse en el camino, y pues ya la otra semana vemos dos sesiones más para culminar el día jueves. Bueno, entonces nos vemos el martes. Recuerden que el lunes no hay clase porque es festivo. Nos vemos el martes a las 8. Que tengan un excelente fin de semana, que descansen y
y nos vemos entonces. Bueno. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, chicos, que estén muy bien. Que descansen. Chao, que estés bien. Yo creo que hasta luego. Chao, Jefferson. Gracias. Chao, Claudia. Gracias. Chao, profe. Chao, que estés bien.